Muy buenos días, el tema de hoy es mediador. Vamos al libro de Gálatas, capítulo 2, verso 16. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Recuerdan que estábamos viendo un tema en devocionales anteriores, que fuimos creados para buenas obras, que el Señor nos creó para buenas obras. Hoy encontraremos que usted y yo, el hecho de que usted y yo hagamos buenas obras en el nombre de Jesús, no significa que el Señor esté agradado con nosotros. Sí, el Señor nos manda a hacer buenas obras, pero hay personas que creen que no necesitan un mediador para hablar con Dios. Pero encontramos a la luz de la palabra que el Señor puso un mediador entre Dios y el hombre, y ese mediador es Jesucristo. El Señor quiere en que usted y yo entendamos que ese mediador es Jesucristo. ¿Pero qué es un mediador? Un mediador es una persona que intercede, es decir, que no actúa como intermediario para trabajar con las partes enfrentadas a fin de lograr una conciliación, ya que un mediador intenta influir en un desacuerdo entre las dos partes, con el objetivo de resolver un conflicto, y solo hay un mediador entre la humanidad y Dios, y ese es Jesucristo. En este momento quiero que usted y yo entendamos y veremos por qué Dios tiene un desacuerdo con el hombre, ya que el hombre cree que puede hablar directamente con Dios como lo hacían en el Antiguo Testamento. Pero en el Antiguo Testamento solamente era el sacerdote el que podía llevar la ofrenda delante del altar del Señor y llevar el incensario. Pero había solamente una persona donde reposaba el Espíritu Santo, que eran los reyes de Israel, como era el caso del rey David. Pero el Señor quiere que usted y yo entendamos que en el Nuevo Testamento el Señor hizo un nuevo pacto. Y ese pacto es que podamos conocerlo a Él a través de nuestro Señor Jesucristo. Ya que por medio de Jesús, que es nuestro mediador, y porque estamos condenados si tratamos de representarnos a nosotros mismos delante de Dios, ya que Dios quiere que usted y yo lo conozcamos a Él, ya que lo que nos aparta de Dios es el pecado. Es el pecado que ha venido morando en la humanidad, y es por eso que el Señor quiere que usted y yo, el Señor nos vea a usted y a mí, es a través de nuestro Señor Jesucristo, como hemos hablado en devocionales anteriores, que hablábamos sobre el poder de la sangre de Cristo, que la sangre de Cristo nunca se contaminó. A través de la sangre del Cordero de Dios hemos sido redimidos, lavados, limpiados, purificados, santificados en el nombre de Jesús de Nazaret. Pero el Señor también nos habla en la palabra y nos lleva a conocer y entender cuál es el propósito que Él tiene para su vida y para mí. En que poderlo conocer a Jesucristo y tener el mediador del nuevo pacto. Y ese mediador del nuevo pacto es que lo podamos conocer y entender a Él, ya que Él sería el juez en el cual pasaría delante del Padre, ya que algún día nos encontraremos cara a cara con Dios, pero lo haremos siendo pecadores completamente perdonados a causa de la muerte de Jesús por nosotros. Tenemos un abogado, sí, un abogado, y abogado tenemos, que es el defensor, ya que Él llevó el castigo por cada uno de nosotros. Y podemos ver una prueba más de esta parte de la palabra, y lo podemos ver en la palabra cuando miramos, nos dice a la luz de la palabra en Hebreos 6:15. En Hebreos 6:15 el Señor nos lleva a conocer y entender qué es lo que Él quiere hablarnos a usted y a mí a través de ese nuevo pacto. Y ese nuevo pacto lo podemos empezar a trabajar en cómo usted y yo tenemos un mediador, y ese mediador es Jesucristo. Jesucristo quiere darnos a usted y a mí un nuevo cambio de vida, un pensamiento, una actitud. Hay personas que creen que pueden hablar con el Señor directamente sin tener pendiente a Jesucristo. Dice, habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. El Señor Jesús, Él lo hizo por usted y por mí. Él nos redimió a través de la sangre del Cordero de Dios. Por eso, ese nuevo pacto que el Señor nos habla y quiere que usted y yo lo tengamos en cuenta, es a través de la sangre del Cordero inmolado de Dios. Es a través de la obra redentora que Él hizo a través de la cruz del Calvario. ¿Qué fue lo que el Señor hizo en la cruz del Calvario? Redimirnos de la condenación eterna. Redimirnos de todo lo que el enemigo quería que usted y yo no entráramos a conocer, a nuestro Señor Jesucristo. Y el Señor quiere que usted y yo entremos en el reino. Miremos lo que nos dice en 1 Timoteo 2:5. Dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Él es el único mediador que usted y yo tenemos. Hay personas que recurren a ídolos, a religiones, a imágenes. Ahí no está el Señor, porque el único mediador entre usted y Dios
es Jesucristo. El único mediador que tenemos en este mundo es Jesucristo. Ante Él podemos hacer las oraciones y las peticiones. Usted de pronto siempre escuchará que oramos y lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Y es que Jesús representa a aquellos que han depositado su confianza en Él. Ante el trono de la gracia de Dios, Él intercede por cada uno de nosotros. Más que un abogado, intercede por su cliente, como que le dice al juez: yo me represento delante de Él y vengo a representar a esta persona, porque por la sangre de Cristo, esta persona que me recibió en su corazón ya ha sido redimido, ya ha sido lavado, ya ha sido purificado y ya ha sido santificado. Es como cuando un juez viene y dice: su señoría, mi cliente es inocente de todos los cargos que se le imputan. Eso es verdad. También para nosotros, algún día nos encontraremos cara a cara con Dios, pero lo haremos siendo pecadores, completamente perdonados por la muerte de nuestro Señor Jesucristo, ya que abogado tenemos, y el abogado es nuestro Señor Jesucristo, que nos hizo libres de toda condenación. Pero para poder pasar esta prueba es importante tener en cuenta que el Señor Jesucristo nos redimió. Él es el mediador del nuevo pacto, y es ese pacto que el Señor quiere que usted y yo entendamos y conozcamos, que Él nos hizo libres de la condenación eterna. Como habla en el libro de Apocalipsis, dice que la condenación eterna es el fuego eterno. El Señor ya nos hizo libres. Por eso usted y yo debemos reconocer a Jesús en todos nuestros caminos, en nuestros pasos, en nuestros conocimientos, en nuestras actitudes, en nuestros proyectos. Para cada situación debemos pedirle dirección y orientación a nuestro Señor Jesucristo, cómo debemos obrar y actuar para cada situación. Y es que el Señor quiere hacerlo. Así que, porque esto es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados recibían la promesa de la herencia eterna. Es por causa del gran mediador que podemos estar ante Dios revestidos de la justicia de Cristo Jesús, ya que la misma cruz Jesús hizo un intercambio. ¿Cuál fue el intercambio? Nuestro pecado por su justicia, que nuestro pecado fuera clavado y cancelado en la cruz del Calvario, y que el Señor Jesús ya nos hubiera redimido de toda condenación eterna. En 2 Corintios 5:21 el Señor nos habla que al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. El Señor Jesucristo no conoció pecado, pero Él se hizo pecado por usted y por mí. Como dice la palabra de Dios, que Él se hizo maldición por nuestras maldiciones, nuestros errores, nuestras equivocaciones, nuestros pecados. Dice: el que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Tremendo, cómo el Señor Padre Dios manda a su único Hijo a morir de la manera más cruel, despiadada, a través de la cruz del Calvario. Porque encontramos a la luz de la palabra que nos habla el Señor, que eso también lo encontramos en el Salmo 21, en el Salmo 18, en Isaías 53, cómo fue flagelado. Dice que le dieron 40 latigazos menos uno en su cuerpo, clavaron sus pies, clavaron sus manos, le colocaron una corona de espinas, le mesaron la barba, le arrancaron la barba, le colocaron una lanza en el corazón, clavaron una lanza en su corazón. Cómo el Señor aún derramó las grandes gotas de sangre y sudor en el huerto de Getsemaní. ¿Para qué? Para que usted y yo fuéramos redimidos en todas las áreas de nuestra vida. Cuando usted y yo reconocemos a Jesús como el mediador entre Dios y nosotros, automáticamente ya tenemos entrada al reino de los cielos. Automáticamente Jesús, el Señor, mira la sangre que Él derramó, que su Hijo derramó a través de la cruz del Calvario, y nos ve redimidos, nos ve limpios y sin mancha, porque Él nos mira es a través de Jesucristo. Por eso es que usted y yo no podemos hacer oraciones directamente al Padre. Eso, como le decía anteriormente, eso lo hacían antiguamente en el Antiguo Testamento, pero en este tiempo, el nuevo pacto, usted y yo hemos sido redimidos por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios. Usted y yo tenemos acceso al reino. Por eso es que el Señor nos ha venido buscando, para que podamos tener acceso al reino de los cielos a través de este nuevo mediador, este nuevo pacto, a través de nuestro Señor Jesucristo, y podremos entrar al reino de los cielos. Podremos llegar en el momento en que el Señor nos reciba, porque Él nos ve a través de su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, y como hablamos a través de la palabra, dice que su sangre nos limpia de todo pecado y nos limpia la condenación eterna cuando usted y yo recibimos al mediador, y le pedimos al Señor que el Señor nos libere, nos restaure, nos renueve y nos sane en todas las áreas de nuestra vida a través de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.